nosotros como humanos siempre queremos, siempre que clamamos a Dios, esperamos obtener un sí como respuesta, ¿verdad? Señor, traigo esta petición y yo quiero que me des un sí. Quiero que me des el ok para lo que te estoy pidiendo. Pero el Señor a veces nos dice, mira, espérate un momentito, no es el tiempo, no es el momento adecuado. Y hay veces, otras ocasiones que la respuesta es un contundente, ¿no? A lo que le estamos pidiendo. Entonces, como seres humanos que somos, no es muy difícil escuchar un no como respuesta de parte de Dios. Pero acuérdense, hermanos, que el Señor, la Biblia nos dice que Él siempre va a darnos lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, al punto que yo lo quiero llevar ahorita es que nos olvidemos por un momentito de ese tan deseado sí que deseamos que el Señor nos dé. Y quiero que nos pongamos a analizar el no que el Señor nos ha dado por respuesta y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios detrás de ese no que el Señor muchas veces nos da. Pero yo quiero que traiga memoria, hermanos, que la voluntad de Dios para nuestra vida, dice la Biblia, que siempre es agradable y perfecta. Dice Romanos 12:2, pues el deseo de Dios para nuestra vida es un deseo de bien y no de mal. Entonces, hay algo que, déjame decirle algo antes de avanzar. A mí hay algo que me impresiona mucho de la gente, sea cristiana o no cristiana. Lo que me impresiona, hermanos, es que cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llegan esos momentos que no nos gustan, de aflicción, miren, yo me doy cuenta que muchas veces tomamos una de dos opciones. O nos rebelamos contra Dios o nos acercamos más a Dios. Cuando están los momentos difíciles hacemos dos cosas. O nos alejamos, nos rebelamos en contra de Dios o nos acercamos más a Él. Entonces, ¿y ahí qué estamos haciendo? Estamos esperando hallar una respuesta de parte de Dios a nuestras peticiones. Pero cualquiera que sea la opción que elijamos, déjenme decirle, hermanos, que al estar obteniendo esa respuesta de parte de Dios, ¿qué pasa en ese lapso, en ese proceso? ¿Verdad que nos ponemos tristes? ¿Verdad que a veces nos decepcionamos? Decimos, ¿por qué Dios no contesta mi petición como yo quiero? ¿Por qué no me da lo que yo le estoy pidiendo? Si su palabra dice, como en el Salmo 34 versículo 4, cuando el salmista decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, decía David. Entonces, cuando oímos ese pasaje, el Señor me libró de todos mis temores, ahí tomamos esas promesas de Dios y ahí como que nos queremos aferrar y el punto, el choque es cuando de repente Dios no nos contesta y de nuevo surge la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me estás dando un sí como respuesta? Bueno, ¿sabe por qué, hermanos? Porque aunque no siempre el pecado es la causa principal del no de Dios, aunque no siempre es el caso, la Biblia nos muestra algunos principios del por qué algunas veces Dios decide guardar silencio cuando le estamos pidiendo algo. Y ves lo que vamos a ver precisamente en esta mañana. Miren, una de las razones que Dios nos da un no como respuesta o decide guardar silencio es porque hay pecado muchas veces en nuestra vida o hay pecado en la persona por la cual estamos orando, por la cual estamos pidiendo. Y un ejemplo que nos sirve para entender esto es el ejemplo de David. David, dice la Biblia, lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre íntegro. Sin embargo, en un momento dice que David, ¿se acuerdan? Tuvo una experiencia donde salió a su balcón y vio a una mujer, Betsabé, ¿verdad? Que estaba casada, era mujer de Urías. Y dice la Biblia que tuvo una relación sexual. Tuvieron un hijo y ese hijo murió días después de haber nacido. ¿Por qué? Porque había sido el producto que había sido como resultado de un pecado que había tenido entre David y Betsabé. Pero la Biblia nos muestra cómo ni aunque David se puso en ayuno, aunque David se puso en oración, dice que ni aún así con todo ese ayuno David pudo hacer que Dios le concediera tener más vida a aquel niño que acababa de nacer. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña que cuando hay pecado en nuestras vidas, ni la oración ni el ayuno puede cambiar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno, la oración, no fueron diseñados para que nosotros le podamos torcer la mano a Dios. Señor, estoy orando, estoy ayunando y ahora tú estás comprometido a hacer lo que yo quiero. No, eso no es.
Entonces, en primer lugar, muchas veces Dios dice no, porque podría ser que hay pecado en nuestras vidas, pero la mayor principal, muchas veces el por qué Dios te dice, y a ti y a mí muchas veces no, es porque no sabemos pedir. Mire, vamos a Santiago 4, versículo 3. Todos hemos pedido algo en alguna ocasión a Dios, salud, prosperidad, algún sueño que tenemos, pero repito, a veces el Señor nos dice no, y muchas veces, la mayoría de las veces es porque no sabemos pedir correctamente. En Santiago 4:3, versículo 3 dice Pablo, pedís y no recibís porque pedís, ¿cómo dice? Porque piden mal. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que muchas veces no tenemos respuesta a nuestras peticiones, no tenemos una respuesta como nosotros quisiéramos, o muchas veces la respuesta que recibimos no es de nuestro agrado, y todo eso se debe a que no sabemos pedirle bien a Dios. Ahí mismo fíjese cómo en Santiago 4, versículo 3, el versículo sigue diciendo, y no recibimos porque pedimos para gastar, ¿en qué dice? Para gastar en nuestros deleites. En otras palabras, lo que está diciendo es que muchas veces no recibimos porque lo que estamos pidiendo no es beneficioso, lo que estamos pidiendo no es lo más óptimo para la vida de cada uno de nosotros. Y tal vez alguno podría aquí decir, pero hermano, pero cuando yo le pido a Dios, mire, yo no estoy en pecado, yo no estoy pidiendo cosas malas, o no estoy pidiendo algo para mi beneficio personal, o inclusive puedes decir, tal vez lo que estoy pidiendo es en favor de una persona que es santa, que es justa, que no tiene pecado. Y la respuesta de Dios continúa siendo un no. Y la respuesta es la siguiente, hermanos. ¿Por qué Dios continúa con un no? Porque, miren, cuando Dios nos dice no, es porque Él sabe, hermanos, que lo que queremos no nos va a hacer bien. Fíjense, muchas veces las cosas que pedimos, Él sabe que no nos va a hacer bien o que no le va a hacer un bien productivo a la persona por la cual estamos pidiendo. Y por eso muchas veces su respuesta para nuestra vida es un espérate un momentito, no es el momento adecuado, y otras veces es un contundente no a lo que le estamos pidiendo. Por eso, acuérdense, hermanos, que Dios es un Dios que cuando dice sí, es sí, cuando dice no, es no, y no hay poder alguno sobre la tierra que lo pueda hacer cambiar de opinión. Pero, fíjense, en todo esto hay un peligro, hermano. Y aquí es donde quiero que podamos atención, porque hay algunas veces que nos aferramos. Señor, el Señor, por ejemplo, a lo mejor ya te dijo, no te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero nosotros estamos ahí como los niños, como los hijos cuando se acercan con nosotros y te dicen, papá, cómprame un dulce, cómprame un helado, cómprame un juguete. Y muchas veces nosotros a veces le compramos, pero a veces le decimos, no, ahorita no es momento, ahorita no puedo. Y nosotros a veces nos pasa así. El Señor ya nos dijo no a lo que le estamos pidiendo y nosotros nos aferramos y queremos y pataleamos y hacemos berrinches. Y cuando Dios ve esa actitud en nosotros, ¿sabes cuál es el peligro? Que el Señor nos dice, mira, ¿sabes qué? Ok, ¿no quieres aceptar mi perfecta voluntad? Mira, vamos a hacer lo que tú quieres, te voy a dar lo que tú quieres. Pero el peligro es que en medio, cuando el Señor nos da lo que queremos, miren, eso tiene muchas veces consecuencias. Porque luego de que Él nos contesta de acuerdo a nuestra voluntad, tenemos que afrontar esas consecuencias de nuestras malas decisiones, de pedir mal. Y por eso, mis hermanos, en la Biblia podemos hallar un ejemplo de esto con el rey Ezequías. No lo busque, pero cuando tenga tiempo busque y lea Isaías capítulo 38. Y la Biblia nos muestra en este pasaje, hermanos, que cómo es que Dios mandó a Isaías, al profeta Isaías lo mandó a la casa del rey Ezequías para decirle, fíjense, un mensaje que no era muy agradable. Y yo les hago la pregunta, si fuéramos afortunados de saber el día que vamos a morir, como Dios mandó a Isaías para que fuera con Ezequías, ¿y sabe cuál fue el mensaje que Dios le dio a Isaías para Ezequías? Le dijo, mira, Isaías, ve con el rey Ezequías y le vas a dar este mensaje, ordena tu casa porque vas a morir. O sea, ordena tus pasos, alíñate con Dios, porque ciertamente vas a morir. Esa era la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra, hermanos, que
Ezequías, como lo hubiese hecho tal vez cualquiera de nosotros, imagínate, tú ponte en los zapatos de Ezequías, viene un profeta de Dios y te dice, el Señor dice que vas a morir, ordena tu casa, ponte en orden con Dios. Y yo creo que hubiésemos hecho lo mismo que Ezequías, porque dice la Biblia que Ezequías oró a Dios y lloró amargamente, ¿verdad? Y le empezó a orar a Dios y le dijo, dice la Biblia que le dijo al Señor, Señor, acuérdate de que yo he seguido tus mandamientos, que he estado en tus caminos y que no me he apartado de ellos. A lo cual luego dice que después de que Dios oyó la oración de Ezequías, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? Dice la Biblia que le añadió 15 años más de vida. Ahora, cuando uno oye, dice, ay, qué bonita respuesta de parte de Dios. El Señor le dio 15 años más de vida. Eso suena maravilloso. Aparentemente sí. Sin embargo, hermanos, las consecuencias de esa mala petición de Ezequías fue que el pueblo, durante esos 15 años que vinieron, cuando Ezequías murió finalmente, parte de esa consecuencia, hermanos, de esa mala petición, es que el pueblo de Israel fue llevado como cautivo a Babilonia. Pero si Ezequías hubiese aceptado la perfecta voluntad de Dios, de ordenar su casa, de ordenar a sus hijos, de ordenar a su familia y ponerse a cuentas con Dios, nada de esto hubiese sucedido. Y ahí es donde nosotros nos podemos de dar cuenta, hermanos, que cuando Dios nos responde de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Él, las consecuencias para nuestras vidas van a hacer que a la larga nos arrepintamos por nuestra mala decisión, por lo malo que estamos pidiéndole a Dios, cuando sencillamente podemos aceptar la voluntad de Dios, aunque sea difícil de aceptarla. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que acuérdense que Dios nos presenta a Dios como un padre, ¿verdad? Y Dios como nuestro Padre, hermanos, Él es perfecto. Miren, nosotros que somos papás, los que somos papás, estamos aprendiendo, ¿verdad?, a ser perfectos. Tratamos de darle a nuestros hijos, tratamos de educarlos, pero Dios es perfecto en ese sentido como Padre. Y Él como Padre, Él sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que más nos conviene. Él sabe qué es lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué lo sabe, hermano? Porque Dios es omnisciente. Miren, nosotros solamente podemos ver. A veces decimos, yo quiero que mi hijo estudie esto, le voy a ayudar para que logre hacer esto. Pero nosotros no podemos ver lo que viene en 5, en 6, en 7 años. Pero Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y por eso es que Él nunca se equivoca. Entonces, posiblemente hemos estado clamando a Dios por una petición. Señor, dame esto, por favor, ayúdame en esta situación. Y hasta el momento, a lo mejor ahorita el Señor nos tiene en espera, ¿verdad? Espérate un momentito, no, todavía no llega el momento de que te responda. O posiblemente ya te dijo un contundente no. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando Dios nos dice no? Debemos de aprender, hermanos, a aceptar su perfecta voluntad. Debemos de aceptar que Dios es soberano, debemos de entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que el Señor te dijo a ti no, es porque Él puede tener algo mucho mejor preparado de lo que tú le estás pidiendo a Él. Pero sea lo que sea la respuesta que el Señor tenga para nosotros, sabemos que es mucho mejor que lo que nosotros podamos pedir. Entonces, esta mañana yo creo que el Señor, hermanos, nos está invitando a que aprendamos a aceptar su respuesta aunque esta no sea un sí como el que estamos anhelando. El Señor nos está invitando para que usted y yo podamos entender que lo que Él tiene preparado para nosotros puede ser difícil de aceptar. Puede ser difícil de recibirlo, pero el Señor te quiere bendecir y lo quiere hacer de una manera especial. Entonces, mis amados hermanos, no sé ustedes, pero yo prefiero un no de Dios a lo que le estoy pidiendo y que se haga su perfecta voluntad, a que el Señor me dé un sí de acuerdo a mi voluntad, pero que en el futuro, en unos años adelante, me pueda yo arrepentir de aferrarme, ¿verdad? De estarle ahí pidiéndole, aferrándome a Dios a que me dé lo que yo quiero. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que cuando Dios dice no, también es para ordenar nuestros pasos. Miren, vayan ahora conmigo a Primera de Crónicas, ahí en el Antiguo Testamento vamos a ver un pasaje de la Biblia, un poquito largo, pero
A veces nosotros tendemos a pensar que Dios tiene hijos favoritos, pero la Biblia se encarga de mostrarnos que Dios no tiene hijos favoritos. Mire, vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 28, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8, y nos vamos a dar cuenta que, miren, Dios no tiene hijos favoritos, porque a veces yo oigo cristianos que dicen, no, el pastor, los hijos del pastor, a los hermanos que trabajan en la iglesia, a los que predican, a los que enseñan, a Dios, a ellos sí les responde todas sus peticiones como Él quiere. No, Dios no tiene hijos favoritos. Fíjense lo que dice esta historia. Al rey David, también el Señor Dios le dijo no a un deseo que tenía en su corazón. Dice Primera de Crónicas 28, versículo 1 en adelante lo siguiente. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesiones del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. ¿Por qué los reunió David? Porque bueno, él era el rey. Y como el gobernador de Israel, él reunió a todos sus principales porque había un deseo en su corazón. El deseo de David era construirle una casa a Dios. O sea, acuérdense que no había templos como hoy y tampoco había muchos lugares para adorar a Dios. Pero el deseo de David era construir un lugar apropiado para que el pueblo de Israel adorara y sirviera a Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: óiganme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. O sea, está hablando de que ya David había hecho planes, tenía todo lo necesario económicamente para edificar una casa bonita para que descansara el arca de Dios. Pero fíjense lo que Dios le dijo en el versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra. Acuérdense, David había peleado contra los filisteos, había peleado contra los enemigos de Israel y había derramado sangre, era un guerrero. Y por eso Dios le dice: tú no vas a edificar casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese el rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. O sea, lo que está diciendo David, a mí me escogió para que fuera el rey, me puso sobre todos ustedes para que los gobernara. Y luego él reconoce algo y dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová le había dado muchos hijos a David, dice: de entre todos mis hijos eligió a mi hijo Salomón. De entre todos sus hijos, Dios escogió a uno, a Salomón, con un propósito. Dice: Dios eligió a Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho Dios: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Y le termina diciendo: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. ¿Sabe qué nos está enseñando, hermanos? Que cuando Dios guarda silencio, que cuando Dios nos da un no como respuesta, también Dios lo utiliza para ordenar nuestros pasos. Porque miren, hoy vamos a ver qué es lo que sucede en nuestras vidas espiritualmente cuando Dios nos dice no. Vamos a ver en primer lugar que cuando Dios nos dice que no a algo que nos ha sido entregado, aún puede ser un sueño, hermano. Puede ser un anhelo en nuestro corazón. A lo mejor un sueño de ustedes personalmente, de algunos podría ser: el sueño de mi vida es tener una mansión. El sueño de mi vida es tener una carrera, ser un arquitecto, ser un ingeniero. Entonces, cuando tenemos sueños que se nos han sido entregados, que tenemos en nuestro corazón, y cuando
del Señor de repente dice no a eso que tanto anhelamos, ¿cómo reaccionamos? Por ejemplo, a lo mejor algo que todos anhelamos en la juventud, es decir, queremos tener un carro último modelo, ¿verdad? Y te esfuerzas y trabajas y dices, oh, yo estoy trabajando porque yo quiero tener un carro, ya no quiero tener mi carcachita, quiero tener un carro bueno. Y ya ves que nos esforzamos y le echamos ganas, pero a lo mejor de repente el Señor dice, no. ¿Cómo hemos reaccionado en esos momentos? De acuerdo a lo que leímos ahorita en 1 Corintios 28 del 1 al 8, dice que David tenía un deseo muy grande en su corazón. Ese deseo era ¿qué? Edificarle a Dios una casa apropiada, hermosa, para que ahí descansara el arca del pacto. Acuérdense que el arca del pacto significaba la presencia, simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, el deseo de David no era malo, era algo bueno delante de Dios. Sin embargo, Dios le dice, mira, David, yo entiendo que es buena la intención que tienes en tu corazón, pero le dice, tú no me vas a edificar esta casa. Y me temo que el Señor también muchas veces nos ha dicho a cada uno de nosotros cuando tenemos algún sueño, alguna petición, tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer aquello. Y cuando Dios dice no a un deseo de nuestro corazón, a un proyecto, inclusive a una decisión que ya hemos tomado por nuestra propia cuenta, vemos cómo en el caso de David puede ser por consecuencia de un pecado, como lo vimos hace un momento al principio, puede ser por alguna desobediencia. Pero aquí en este caso en particular, el versículo 3 nos da la respuesta que Dios le dio a David porque él estaba diciendo que no. Y le dice en el versículo 3, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. El pelear en la guerra, hermanos, no es un pecado, porque acuérdense que las guerras fueron impuestas y se le fueron dadas como autoridad que le fue dada a los hombres. Las guerras existen desde los tiempos de Abraham. Pero aún así, hermanos, Dios no quería que hubiese alguna mancha en el templo de Dios, en su casa. Y por eso le dice, David, no te voy a permitir hacer esto porque tú has derramado mucha sangre. Recordemos que David no solamente había matado a sus enemigos, sino había hecho un pecado muy grave. ¿Se acuerdan que él mismo fue el autor principal de la muerte de Urías? Porque cuando quiso estar con la esposa de Urías, él planificó todo. Dice que al ver que Betsabé había quedado embarazada, hizo planes, ¿verdad? Hizo que lo mandaran al frente de la batalla con la intención de que, pues sabía que los que van al frente usualmente mueren. Dijo, ahí lo mandamos al frente y ahí va a morir. Hizo todos los planes necesarios para que Urías Eteo fuera muerto. Él mismo propició su muerte. Entonces, amados hermanos, todo pecado genera siempre una consecuencia. Acuérdense de eso, todo pecado genera una consecuencia. Y esta quizás fue precisamente la razón por la cual murió aquel hijo, y que ya vimos al principio que aunque David se puso a orar, aunque David se puso en ayuno, no pudo cambiar la respuesta de Dios. Pero tal vez a veces nosotros podríamos decir, hermano, pastor, ¿acaso no la Biblia dice que tenemos un Dios de misericordia? ¿Acaso no la Biblia dice que tenemos un Dios de amor que nos perdona cuando le pedimos perdón? Claro que sí, hermano. Tenemos un Dios que se complace en mostrar misericordia y usted puede tener la plena seguridad de que David está con Dios, porque dice la Biblia que David se arrepintió. Pero también acuérdense, hermanos, que como Padre, Dios como nuestro Padre, cuando Él nos corrige, hermanos, ¿es para qué? Para enseñarnos. Si el Señor no nos amara, hermano, no nos corrigiera. Y como Padre, si Él no nos amara, Él no nos enseñaría. Entonces, cuando Dios dice un no a nosotros, no solo es para disciplinarnos, sino sobre todo es para enseñarnos. Y Dios dice no, por ejemplo, cuando pecamos, cuando fallamos. Pero también, hermano, amado hermano, un ejemplo de cuando Dios permite y dice no, es muchas veces también porque le fallamos a Dios en hacer su voluntad. Miren, un ejemplo lo encontramos en la historia, no le voy a pedir que lo busque, se la voy a contar, pero ¿usted se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba divagando por el desierto?
porque dice la Biblia que Dios había sacado por medio de Moisés al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y estaban divagando por el desierto. Y en Números 20, capítulo 20, versículos 6 al 12 nos muestra cómo el pueblo de Israel, cómo lo describe la Biblia. Dice que era un pueblo rebelde, dice que era un pueblo contumaz, rebelde, que continuamente se rebelaban contra Moisés, pero al estarse rebelando contra Moisés, obviamente se estaban rebelando a la voluntad de Dios. Entonces dice que al estar divagando por el desierto, miren, llegó un momento en el que Moisés, pues como humano, se hartó, ¿verdad? Y Dios le estaba mostrando algo al pueblo de Israel, porque aún en medio del desierto, el deseo de Dios era mostrarles la gloria de Dios, mostrarles el poder de Dios para sustentarlos, para darles lo que necesitaban en medio del desierto. Porque miren, ¿qué hay en el desierto? Pues no hay vida, solo hay muerte. Hay víboras, hay lagartijas, hay sed. No había nada, pero sin embargo Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que aún en medio del desierto Él los podía sostener. Entonces llegó un momento en que dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía mucha sed. Imagínense, estaban en el desierto a 100 y tantos grados caminando y no tenían de dónde sacar agua. Les dio sed y dice que van con Moisés y le dicen: Moisés, tenemos sed. Y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, le vas a dar de beber al pueblo. ¿Cómo, Señor? Y le dice: háblale a la roca. Perdón, primero le dijo: toca la roca con tu vara. Y dice que el Señor se glorificó ahí. Moisés obedeció y le dice: vengan, ¿verdad? El Señor les va a dar de beber. Y toca la roca con su vara y dice que salió agua de la roca. Pasa el tiempo y se vuelven a rebelar contra Moisés, contra Dios obviamente. Y Moisés, como ya había estado lidiando con ellos, con toda su rebeldía, llegó un momento en que el Señor le dice: mira, les vas a dar de beber nuevamente, pero ya no vas a tocar la roca, ahora le vas a hablar a la roca. Y dice que en ese momento Moisés estaba así como a veces nos pasa a nosotros cuando nos airamos, que de repente nos hartamos. Y dice que así estaba Moisés en un momento. El pueblo le estaba reclamando, el pueblo se estaba rebelando nuevamente. Y Moisés va con Dios y le dice: háblale a la roca. Ya no la vas a tocar, le vas a hablar a la roca. Le estaba mostrando un prototipo de la manera en que Dios, le estaba mostrando un prototipo de que Dios ya iba a ser sacrificado una sola vez. Pero Moisés rompió ese prototipo de lo que Dios les estaba mostrando y dice que en ese momento de ira va y le dice: vengan rebeldes, le dice así al pueblo de Israel, el Señor les va a dar de beber. Y se olvida de la instrucción de Dios y en lugar de hablarle a la roca, le da con todo, con la vara y sale el agua. Pero sabe, en ese momento que Dios le dijo no, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Aquel propósito que Dios lo había enviado al pueblo de Israel para introducirlos en la tierra prometida que fluía leche y miel, Dios le dijo: no, Moisés, no me honraste delante del pueblo, rompiste el prototipo de lo que yo le estaba mostrando, porque les estaba enseñando que el sacrificio de Dios iba a ser una sola vez y para siempre, y después de eso ya no necesitamos sacrificar a Dios. Ahora nos acercamos confiadamente a Dios, donde ya no lo sacrificamos, le hablamos abiertamente a Dios. Pero como Moisés no honró a Dios como él quería mostrarles, fíjense, algo insignificante que pudiese haber parecido para nosotros, no fue insignificante para Dios. Le dijo: Moisés, aunque has sido un hombre manso, humilde, aunque has sido un hombre fiel en todo lo que te he encomendado, por no honrarme delante del pueblo, Dios le da un no. Y le dice: no vas a entrar al pueblo, a la tierra prometida, solamente te voy a permitir que la veas de lejos. Y se cumplió. ¿Quién introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida? Su sucesor, Josué. Pero se da cuenta, hermano, cómo Dios no tiene hijos favoritos. Porque a veces yo oigo cristianos que dicen: no, cuando el pastor pide algo, ahí sí le da todo. Cuando Dios usa a los evangelistas, a él sí, ellos sí les concede todos, a los que predican, a los que enseñan. No, acabamos de ver el ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que no le permitió que edificara su casa. Le dio un no por respuesta. Vemos aquí que a Moisés, el gran libertador, le dijo: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Te voy a permitir que la veas de lejos.
Pero Dios no tiene hijos favoritos. Entonces, mis amados hermanos, al punto y al que yo quiero que se le quede en su corazón es que cuando Dios nos dice un no, cuando Dios nos está guardando silencio, a veces es porque no estamos entendiendo las cosas. Pero ¿sabe? Lo que yo lo quiero llevar es que usted y yo aprendamos a no aferrarnos. Señor, te estoy pidiendo y pidiendo. Estoy hasta ayunando para que tú me ayudes a hacer esto. Y si el Señor te está diciendo no, aceptemos su perfecta voluntad, mi amado hermano. Aunque sea un poquito difícil de entenderla, aunque sea difícil de recibirla en nuestros corazones. Porque hay cosas que no son agradables. Hay cosas que el Señor nos va a decir no, y a lo mejor a nosotros nos va a sacar, como decimos vulgarmente, nos va a sacar de onda. Nos va a sacar de nuestras casillas, porque no es la respuesta que esperamos. Pero si tú te aferras, mi amado hermano, a que Dios haga conforme a tu voluntad y no a la de Él, acuérdate los ejemplos que acabamos de ver, pueden venir consecuencias. Entonces el peligro está en que el Señor está guardando silencio y a lo mejor nos ha dado uno y a lo mejor tú y yo estamos todavía ahí. Ay, Señor, yo quiero y sigo orando y te sigo pidiendo. Bueno, el Señor ojalá y no nos permita llegar a ese punto, pero que pueda decir, ok, ¿no quieres mi perfecta voluntad? Ok, te voy a dejar y vamos a hacer las cosas a tu manera. Te voy a dar lo que tú tanto quieres. Pero sabe que cuando Dios nos abandona, hermanos, a nuestro propio razonamiento, a nuestra propia voluntad, eso es un juicio de Dios. Porque cuando Dios nos abandona a nuestro propio razonamiento, cuando Dios nos abandona a nuestro propio juicio, miren, ¿a qué nos conduce la mente meramente humana? A cosas vanas, a cosas que no tienen un fundamento. Porque acuérdense, nosotros no podemos ver el futuro. Nosotros podemos a veces a duras penas ver lo que está delante de nosotros. Pero también muchas veces Dios nos dice no, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces vemos no con los ojos espirituales, sino porque muchas veces vemos con los ojos carnales. El ejemplo perfecto es cuando Dios manda a Samuel, al profeta Samuel. Y fíjense cómo somos cuando andamos viendo solamente las cosas en los ojos simplemente carnales. Dios manda a Samuel y le dice, Samuel, acuérdense que el primer rey que fue puesto en Israel no era la voluntad de Dios. Fue escogido por el pueblo de Israel, pero como el pueblo se aferró y dijo, nosotros queremos un rey, nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos que nos gobierne un ser humano. Y el Señor les había advertido, les había dicho, sí, quieren un gobernador como las demás naciones, solamente acuérdense que ese rey, cuando lo tengan sobre ustedes, les va a exigir a sus hijas, les va a exigir muchas cosas, como lo hacen los reyes de paganos. Y les advirtió, pero el pueblo se aferró. No, nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. Les da a Saúl, pero fue escogido por el pueblo. Y como fue escogido por el pueblo, falló. Porque dice la Biblia que Saúl comenzó bien, pero después, al ver que él era el rey, él comenzó a hacer la voluntad de Dios de una manera, ahora sí que a su manera, ¿verdad? Obedecía a Dios en las cosas que le convenían. Entonces Dios dice, no, este ya no va a ser rey de Israel. Y lo desecha y manda a Samuel y le dice, Samuel, vas a ir y vas a empezar a escoger a otro rey conforme a mi corazón. Y va David y lo manda a la casa de Isaí, ¿verdad? Porque Dios le dijo, vas a ir a la casa de Isaí porque de ahí me he provisto a un rey. Pero, y Samuel obedece y dice que le dijo, llena tu cuerno de aceite, porque el aceite era símbolo para la unción que se usaba para ungir a los reyes. O sea, Dios ya sabía que de ahí él había ya escogido al que iba a ser el próximo rey de Israel. Pero fíjense, cómo hasta en los mejores profetas, en los mejores hombres de Dios, muchas veces pueden fallar. Porque dice que Samuel fue, ¿verdad? Y obedeció y va a la casa de Isaí y le dice, Isaí, vengo de parte de Dios. El Señor me ha dicho que de tu casa va a escoger el próximo rey de Israel. ¿Pero se acuerdan qué fue lo primero que vio Samuel? Lo que vemos los seres humanos, la apariencia, la belleza. Y le dijo, tráeme a todos tus hijos. Y ahí Isaí formó a todos sus hijos, ¿verdad? Sin contar a David.
¿Y qué fue lo primero que empezó a ver Samuel? La altura, la apariencia. Y dijo, ese seguramente que ese es. Y lo llama y le dice, y el Señor lo detiene y le dice, hey, ese no es. Está fuerte, está fortachón, pero ese no es. Y luego continúa, ¿verdad? Viendo cómo vemos los seres humanos meramente cuando andamos en la carne, ¿verdad? Las cosas que pensamos que sirven, las cosas que pensamos que van a ser agradables. Y decimos, ese sí, dice Samuel, seguramente que ese otro de tus hijos sí va a ser. Y el Señor así pasa con todos y le dice, no, ninguno de ellos va a ser el próximo rey de Israel. Y el Señor, y Samuel, ya habían pasado todos los que estaban ahí, dice, pero si el Señor me dijo que de aquí va a salir, y le pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y le dice, no, queda todavía uno, pero es un niño, ese está por allá pastoreando a las ovejas, huele mal. Y ahí nos empieza a mostrar que Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y ahí a Samuel aprendió que aún no, porque él estaba escogiendo, él estaba eligiendo de acuerdo a lo que vemos los seres humanos, la belleza, la apariencia. Entonces Samuel le dice, ve y llama a tu hijo, aquel que está en el campo. Imagínense, llega David todo maloliente, como oliendo a las ovejitas, y lo ve todavía como un niño. Pero ¿sabe qué es lo que veía Dios? Veía el corazón de David, un corazón de un adorador, un corazón de un hombre que estaba ya en el campo, pero que le componía alabanzas a Dios, que tenía una relación con Dios. Y Dios le dice, ¿verdad? Cuando entra, mira, ese va a ser el próximo rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Entonces, muchas veces Dios también nos dice no, mis amados hermanos, a las cosas que queremos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos pidiendo, viendo de acuerdo a los ojos meramente terrenales. Pero no estamos aprendiendo a ver y a pedirle a Dios con los ojos espirituales. Los ojos espirituales siempre nos van a llevar a una cosa, a lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando empezamos a escoger con la carne, con los ojos físicos humanos, empezamos a pedir para la carne, para el yo, para el yo, para el yo. Señor, esto sí me va a hacer para mí, esto me va a ayudar para mí. Pero los ojos espirituales nos llevan a rendirnos, a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? Porque tú conoces lo que es mejor para mi vida, porque tú conoces lo que es mejor para mí. Y ese es el punto al cual el Señor nos quiere llevar, porque estamos en un momento en el que estamos meditando en este punto, cuando Dios nos dice que no. Y yo por eso les decía, mis amados hermanos, ¿a cuántos de ustedes, a cuántas veces a mí Dios me ha dicho no como respuesta? Muchas veces. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos con ese no? ¿Nos estamos aferrando todavía? ¿O estamos aprendiendo a decirle, Señor, que se haga tu voluntad, pero no la mía? Como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo cuando oró, Él sabía que iba a ir a la cruz. Y dice que oró, ¿verdad? Amargamente, y le dijo, Señor, Padre mío, sé que voy a ir a la cruz, sé que va a ser doloroso, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Dios guardó silencio. Y Él fue, ¿verdad?, a la cruz y pagó por nuestros pecados. Pero también nosotros, hermanos, en esta vida vamos a encontrar dilemas y encontramos cosas difíciles que a veces son difíciles de aceptar. A veces un diagnóstico, a veces una enfermedad, a veces una promoción que estábamos esperando, o hay veces Dios nos permite perder algo que queremos, pero el Señor nos está enseñando a que aprendamos a aceptar su perfecta voluntad. ¿Quién es más sabio, Dios o nosotros? Dios. Él nunca se equivoca. Entonces, lo mejor y más sabio que podemos hacer mientras que estemos en esta tierra, mis amados hermanos, es decir, Señor, ayúdame, aunque no entiendo las cosas, aunque no entiendo por qué no se me ha dado esto que tanto anhelo, Señor, ayúdame a aceptar tu perfecta voluntad. Señor, tal vez mi sueño es tener esta carrera, tal vez mi sueño es lograr esto. No te desesperes, a lo mejor el Señor te tiene en un lapso de espera, de verdad, como muchas veces nos tiene, no es el tiempo todavía, no es el lugar adecuado, pero el Señor está ahí con nosotros. Pero si ya te dijo un no contundente,
pidámosle que nos enseñe a aceptar su perfecta voluntad. Porque los planes, este es el punto que yo los quiero llevar, que al darnos uno, acuérdese también, hermano, que los planes de Dios, según dice la carta de Jeremías, que los planes de Dios son muchos mejores que los nuestros. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado este pasaje, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. ¿Sabe cuáles son los planes que Dios espera para cada uno de nosotros? Son buenos, hermanos, son perfectos, ¿verdad? Es mucho mejor que lo que nosotros le podamos pedir. Tú le puedes estar pidiendo al Señor, Señor, ábreme las puertas de ese trabajo. Y ahí estamos aferrados, Señor, esto y aquello. Pero el Señor puede tener algo mucho mejor preparado para cada uno de nosotros. Entonces, pongámoslo en las manos de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice que no, aprendamos a aceptar su bendita y perfecta voluntad sobre nosotros. Acuérdense de Pablo, el más grande teólogo de todos los tiempos. Señor, quítame este aguijón de la carne. Yo imagino a Pablo ahí contundentemente, ¿verdad? Ahí todos los días, Señor, quítame esto que me estorba, aparentemente que le estaba estorbando. Pero el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esa es la misma respuesta que yo creo que Dios nos da a muchos de nosotros, que nos baste la gracia de Dios. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor continúa teniendo el control de cada uno de nosotros. ¿Y cuántos quieren aprender a hacer esa perfecta voluntad de Dios? ¿Sí? Lo necesitamos, ¿verdad? Pónganse de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Y en esa oración simplemente le vamos a pedir algo simple. Señor, cuando me has dicho que no, yo quiero aprender a hacer tu perfecta voluntad, porque me enseñas en tu palabra que los pensamientos, los planes que tú tienes para mi vida son mucho mejor que lo que yo te pueda pedir. Señor, gracias por tu palabra. Todos tenemos sueños, Señor, como humanos, como personas. Queremos alcanzar metas, queremos hacer logros personales, una casa, una carrera, diferentes cosas. Pero también tenemos sueños espirituales, Señor, cosas que queremos lograr, que queremos hacer. Pero en medio de todo eso, Señor, tu perfecta voluntad es mucho mejor que nuestros planes, que nuestros propósitos. Tal vez algunos de nosotros es posible que nos tienes en espera, Señor. Estamos en esa línea donde todavía no es el momento. Pero algunos de nosotros tal vez ya nos diste un contundente no a aquella petición que te estábamos pidiendo. Mi oración, Señor, es que tú nos ayudes a aceptar tu perfecta voluntad, porque tus planes son perfectos, porque tus decisiones, Señor, nunca se equivocan. Nosotros nos podemos equivocar y nos hemos equivocado seguramente muchas veces, pero tú nunca te equivocas, Señor. Y mucho más sabiendo con certeza esa promesa, que los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, eso es lo que yo quiero que se quede en el corazón de cada uno de nosotros, que los planes que tú tienes para cada uno de nosotros son perfectos, Señor. Tienes un propósito, tienes un diseño, tienes un plan para la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a no frustrarnos como el pueblo de Israel cuando estaba en medio del desierto, sino ayúdanos, Señor, a aceptar lo que tú nos quieres mostrar, lo que tú nos quieres dar, lo que tú quieres darnos, Señor, y que podamos abrazarlo, Señor, con gratitud. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si alguien que está batallando en esta área, Señor, donde no estamos aceptando alguna área de la voluntad tuya sobre nosotros, que tú, Señor, ministres el corazón, que tú les ayudes a aceptar esa voluntad tuya, que tú derrames sabiduría, que tú derrames gracia sobre gracia, para que podamos conocer a aquel Dios que nos ama y que como Padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, en ti confiamos. Tú eres nuestra esperanza y sabemos que mientras que estemos en este mundo, Señor, hay muchas cosas que tenemos que lograr, pero tú tienes el control de todo, Señor. Y contigo, Señor, sabemos que podemos lograr mucho más que si luchamos en nuestras propias fuerzas.
Señor, te damos gracias. En tu nombre yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias por los sí que nos has dado en nuestra vida, pero también te damos gracias por los no que nos has dado como respuesta. Señor, gracias. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien, y que en esta semana también, Señor, tu presencia pueda repasar en el corazón de cada uno de nosotros, y que podamos aprender a cada día a honrarte, a glorificarte con todo lo que tú haces en nosotros. Señor, recibe toda la gloria. Llévanos con bien a los que manejan. Señor, llévanos con bien así como nos trajiste. Llévanos a nuestros hogares. Que tu paz repose, Señor, en nuestros hogares en esta semana, Señor. Y que, Señor, si tú no has venido, Señor, en esta semana, nos permitas estar el próximo domingo para continuar aprendiendo de ti, y de esta manera poder crecer más y conocer más a aquel Dios que vamos a durar toda una vida en conocerte, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos que están pasando y que no estuvieron en este lugar. Bendícelos allá donde se encuentren, Señor. Fortaléceles y llénales de tu gracia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Salúdense, somos despedidos y nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo.